Del Evangelio de Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les contestó enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Me atrevo a dar un paso más y aprender a caminar. Aquella tarde Jesús había realizado un signo asombroso al multiplicar 5 panes y 2 peces para dar de comer a miles. Este signo había encendido los entusiasmos mesiánicos de la multitud, tanto que se proponían hacerle rey. ¿Acaso no serían sus mismos apóstoles, testigos privilegiados de aquel milagro asombroso, los primeros en experimentar un intenso entusiasmo? Con la multitud enfervorizada, luego de correrse la noticia como reguero de pólvora, es de suponer que Jesús quisiese en primer lugar asegurar a sus discípulos obligándoles a subir a las barcas para ir delante de él a Cafarnaún y quedar él solo con la multitud para despedir a la gente, para calmar a esta multitud enfervorizada. En efecto, podemos suponer que ante el alboroto suscitado, el Señor, con todo el peso de su autoridad, obligó a sus apóstoles a separarse de ellos y marchar en la barca a la otra orilla. Calma las aguas, háblale al viento y alienta mi alma. Después de obligar a sus discípulos a apartarse del lugar de la escena, Jesús despide a la gente. Este mismo verbo griego que se traduce por despedir lo utiliza Mateo también cuando habla de un hombre que se divorcia de su mujer. No necesariamente es, pues, un despedirse de buenas maneras, ni en buenos términos, sino que entraña más una separación forzosa que implica un rechazo, un firme y decidido no a los excitados mesianistas políticos que quieren proclamarlo rey. Contigo el miedo no me ciega. Al caer la noche, el Señor sube a solas al monte a orar. Era usual que Jesús se retirase a orar de noche, y ya en otras ocasiones el Señor había elegido un monte como lugar de oración. El monte era el lugar típico en el que Dios se manifestaba a sus elegidos, como es el caso del profeta Elías o de Moisés. También el Hijo de Dios se dirige a la montaña para el diálogo íntimo con su Padre. Mientras él rezaba, la barca con los discípulos avanza con dificultad en el mar de Galilea. Aquella noche el viento era fuerte y las aguas estaban agitadas. Al parecer, ya entrada la primavera, es frecuente en el lago de Tiberíades que después de un día caluroso y sereno, hacia el declinar del sol, sobrevenga desde las montañas dominantes un viento frío y fuerte en dirección sur, viento que continúa y crece cada vez más hasta la mañana, haciendo la navegación bastante difícil. Ya de madrugada, cuando la luz empezaba a disipar las tinieblas, una figura humana se acerca a ellos caminando sobre el mar. Los discípulos se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. ¿Quién en su sano juicio podría pensar que era un hombre de carne y hueso quien se acercaba caminando tranquilamente sobre las aguas? Los seres humanos, los vivos, no caminan sobre las aguas. Es comprensible que pensaran que se trataba de un fantasma, considerando además que este tipo de creencias, como en nuestros días, también eran comunes entre las gentes de entonces. En la concepción judía de aquella época, las aguas eran consideradas como el dominio de la muerte, símbolo de inestabilidad. Dios es reconocido como dueño de los cielos, aquel que anda sobre las olas del mar.
Asimismo, para la mentalidad oriental y judía, caminar sobre algo o pisarlo significaba ejercer pleno dominio sobre ello. Al caminar sobre las aguas, el Señor expresaba claramente su señorío y soberanía sobre el mar, símbolo del caos y del dominio de la muerte. En clave religiosa, este hecho era una afirmación de su divinidad, otra manera de decir que Él es verdaderamente Dios. A los asustados discípulos, el Señor les dice: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Esta expresión puede entenderse como un «no teman, soy Jesús, tengan confianza en mí, porque yo soy Dios que está con ustedes». Solo puede ser verdad. A esto, Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Las palabras de Pedro, traducidas como «si eres tú», tienen un sentido condicional, como si pusieran en duda que se tratase verdaderamente de Jesús, y por ello exige una demostración. En caso de duda, ¿quién en su sano juicio pediría poder caminar sobre el agua como señal de que verdaderamente es quien dice ser? Las palabras de Pedro expresan, en cambio, certeza absoluta. El sentido de sus palabras es: ya que eres tú, puesto que eres tú, mándame ir hacia ti. Que ciegan y atan. Invitado por el Señor, Pedro se puso a andar sobre las aguas, pero al sentir la fuerza del viento se llenó de miedo y empezó a hundirse. En su angustia gritó al Señor para que lo salve. Él extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». No me ciega el navegar, la vida. El Señor relaciona el hundimiento de Pedro con un momento de duda, de poca fe y confianza en Él. Al experimentar el ímpetu de las olas y la fuerza del viento, Pedro se deja vencer por el miedo que lo lleva a desconfiar en el Señor. Entonces, de un momento para otro, todo lo que era firme y sólido bajo sus pies deja de serlo. La seguridad que se tenía desaparece para dar paso a una experiencia de total inseguridad y hundimiento, de no tener dónde afirmarse, de ahogarse en medio de las aguas turbulentas. Para Pedro, llamado a hallar su consistencia en Jesús, esta duda significa hundirse en las profundidades del mar, de la muerte, a menos que acuda nuevamente al Señor implorando humildemente su auxilio. Solo la fe y confianza en Dios le devuelven la solidez y consistencia. Después de rescatar el Señor a Pedro, en cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Se trata de una nueva manifestación del señorío del Señor sobre las fuerzas de la naturaleza. Él somete los elementos del caos, como el viento fuerte y el mar agitado. Contigo el mar recupera. Hoy somos nosotros los que ante la luz de este Evangelio tenemos la opción de no dudar y saber que ante las dificultades y los peligros Jesús siempre nos acompañará y nos librará de nuestros males. La única condición es tener fe y confianza en Él. La tempestad con tu paz serenando mi alma. Contigo los vientos no se levantan. Contigo no hay temporales que quiebren mi barca. Contigo, contigo.